Yo, el profesor Girafales, jamás he sido hombre de supersticiones. Soy racional, estudioso y amante del orden lógico de las cosas. Pero lo que ocurrió aquella tarde en la vecindad. Aún hoy, al escribir estas palabras, mis manos tiemblan como si el demonio que vimos hubiera dejado su sombra en mi alma. Aquel día fui, como de costumbre, a visitar a doña Florinda. Llevaba flores en mano y una leve sonrisa, esperando quizás un café con galletitas y algo de conversación. La vecindad parecía más tranquila de lo normal, como si el aire mismo cargara con una tensión invisible. Al llegar, noté a don Ramón sudoroso, jadeando, moviendo muebles fuera de su casa. Arrastraba un viejo armario con esfuerzo, y detrás de él, en la pared, había algo extraño. Una hendidura. Un marco de madera podrida, cubierto de polvo y telarañas. Jamás había notado que allí existiera una puerta. ¿Qué ocurre, don Ramón? Le pregunté, curioso. Maestro Longaniza, no va a creer esto. Dijo él, todavía agitado. Estaba limpiando porque... Bueno, no quiero que el señor Barriga me suba la renta por mugroso. Bromeó, intentando sonar ligero, pero había miedo en sus ojos. Pero mire. Esta puerta. Nunca la había visto. Nunca. Me acerqué, y en efecto, parecía una entrada oculta. No tenía pomo. Solo una manija de hierro oxidado, como si nadie la hubiese tocado en décadas. El marco estaba frío, más frío que el resto de la pared. Era antinatural. La Chilindrina salió de la casa, curiosa como siempre. Papi. ¿Qué es eso? Esa puerta no estaba ahí ayer. Don Ramón no supo qué responder. Y fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un susurro. No era el sonido del viento, no señor. Era un murmullo grave, gutural, que salía de la rendija inferior de la puerta. Era como si algo detrás de ella respirara. Lento. Profundo. Hambriento. Yo no quiero entrar ahí. Gritó la Chilindrina, abrazando a su padre. Tranquila, mi amor. No vamos a hacer nada. Todavía. Yo me acerqué, impulsado por la lógica. Pensé en una posible conexión con cañerías, tal vez un animal. Pero cuanto más cerca estaba, más helado se volvía el aire. Me costaba respirar. El susurro se hacía más intenso. Y me pareció escuchar mi nombre, pero distorsionado. Retrocedí de inmediato. Don Ramón se cruzó de brazos, nervioso. Esto está mal, profesor. Esto no está bien. Poco después, se congregaron todos en el patio. Doña Florinda, Kiko, el señor Barriga, quien llegó a cobrar su ya acostumbrada renta, el chavo, que jugaba con una pelota vieja, y, para nuestra sorpresa, doña Clotilde también apareció, vestida de negro, como si presintiera algo. ¿Una puerta que nunca estuvo ahí? Preguntó doña Clotilde con una expresión seria. ¿Y voces que murmuran tu nombre? ¿Usted cómo sabe eso? Le pregunté, inquieto. Porque esa casa tiene una historia. Respondió ella, bajando la voz. Antes de que don Ramón viviera aquí, ese cuarto fue tapiado por los antiguos dueños. Se decía que allí alguien desapareció. Una mujer. Dicen que gritó tanto durante la noche, que el casero selló la habitación con ladrillos, y dejó todo como si nunca hubiera existido. El chavo, que hasta entonces había estado en silencio, de pronto cayó al suelo con su característica garrotera. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la puerta como si viera a través de ella. Temblaba. Chavo. Corrimos todos hacia él, pero estaba en shock. Está viendo algo. Murmuró doña Clotilde. Y entonces, como si algo lo empujara desde el otro lado, la puerta tembló. Una vibración profunda, acompañada de un golpe seco desde el interior. Nadie se atrevía a hablar. Incluso el señor Barriga, que siempre se mostraba escéptico, tragó saliva con fuerza. ¿Y si la abrimos? Preguntó don Ramón, como si la idea hubiera brotado de la nada, como si algo lo estuviera obligando a decirlo. No. Exclamó doña Clotilde. Esa puerta no debe abrirse. No sin protección. ¿Qué clase de protección? Pregunté, cada vez más alterado. Ella no respondió. En su lugar, entró a su casa y regresó minutos después con un extraño medallón, un rosario y una vela negra. Si decidimos abrir esa puerta, deben saber que lo que hay detrás no es de este mundo. Es antiguo. Es maldad pura.
El chavo empezó a murmurar cosas ininteligibles mientras seguía en el suelo. Su cuerpo convulsionaba suavemente. Y fue entonces cuando comprendí que estábamos ante algo real. Algo que desafiaba la lógica, mi educación, todo lo que creía conocer. Aún no abríamos la puerta, pero ya estaba abierta una grieta invisible entre nosotros y aquello que esperaba del otro lado. Una grieta que, quizá, ya jamás podría cerrarse. La noche cayó sobre la vecindad como un velo pesado, denso. No había brisa, no había grillos. Solo un silencio muerto, roto apenas por el crujido ocasional de alguna madera vieja o el lejano quejido del chavo, aún tendido en el suelo con la garrotera, como si su cuerpo se negara a despertar del horror que había percibido. Don Ramón, mientras tanto, no dejaba de mirar aquella puerta maldita. Estaba como hipnotizado, como si una voz le susurrara dulcemente al oído. Incluso la Chilindrina, que por lo general no se separaba de su lado, lo miraba con miedo. «Papito. No abras esa puerta, por favor», le rogó en voz baja. Doña Clotilde se acercó al centro del patio y comenzó a trazar con sal un círculo alrededor del marco de la puerta. Mientras lo hacía, murmuraba palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. «Esto es más antiguo que cualquier religión organizada», dijo sin mirarnos. «Más viejo que el miedo. Esa habitación no fue construida por manos humanas». Yo, que había dedicado mi vida a la enseñanza, al pensamiento, a la razón. Me sentía pequeño, insignificante ante lo que no podía comprender. «Doña Clotilde, ¿usted realmente cree que hay un demonio ahí dentro?», pregunté con la voz entrecortada. «No lo creo, profesor». «Lo sé», respondió ella con una frialdad que me congeló los huesos. El señor Barriga estaba pálido. Kiko se abrazaba a su madre, sollozando en silencio. Doña Florinda no decía nada, pero su mirada estaba fija en el suelo, sin saber cómo reaccionar. Y entonces sucedió algo terrible. El aire se volvió denso. Un hedor nauseabundo brotó del marco de la puerta, como si el mismo infierno hubiese exhalado sobre nosotros. Las paredes de la casa de don Ramón comenzaron a vibrar, como si el demonio arañara desde dentro, desesperado por salir. Una grieta se abrió en el suelo bajo la puerta, y de ella emergió un vapor oscuro, denso, como un humo que se retorcía por sí solo. El chavo, que seguía en su garrotera, gritó con voz ronca y aterradora. «Él tiene hambre. Él tiene hambre». Todos dimos un paso atrás. Nadie sabía cómo reaccionar. Don Ramón, con la frente empapada de sudor, se llevó una mano al pecho como si algo tirara de él desde adentro. «Ya no lo aguanto más. Me llama. Me llama», gritó desesperado. Me lancé hacia él para detenerlo, pero fue demasiado tarde. Don Ramón giró la manija oxidada, y la puerta se abrió. No hubo un chirrido de bisagras. No hubo crujido. Solo un silencio absoluto, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Y tras ese marco oscuro, nada. Una habitación vacía. Sin muebles, sin ventanas, sin color. Las paredes eran negras, no como la pintura, sino como si hubieran sido talladas con oscuridad misma. Pero lo peor no fue eso. Desde el fondo de la habitación, una figura comenzó a formarse. Primero fueron ojos. 2 puntos rojos encendidos como carbones. Luego, una silueta alta, delgada, que parecía estar hecha de sombras líquidas. Sus brazos eran largos, deformes, y al abrir la boca, no emitía sonido alguno, pero todos oímos su grito en nuestras mentes. Un grito que hablaba de hambre, de dolor, de siglos encerrado. Esperando. El chavo se incorporó por sí solo. Estaba temblando. «Él viene por mí. Porque yo siempre tengo hambre», dijo en un susurro casi infantil. Corrí hacia él para protegerlo, pero el suelo se partió entre nosotros. Una mano negra emergió del piso y trató de atraparlo. Doña Clotilde lanzó el medallón que llevaba hacia la criatura, y ésta chilló en un idioma que no pertenecía a esta tierra. El medallón estalló en una luz blanca que nos cegó a todos por un instante. Cuando abrimos los ojos, la figura había retrocedido. «No puede salir todavía», gritó doña Clotilde. «Necesita un sacrificio completo». Kiko gritó. Doña Florinda lloraba. El señor Barriga se desmayó del susto. Don Ramón se aferraba al marco de la puerta como si algo dentro de él lo estuviera desgarrando. Yo sentí que mi alma se quebraba. «¿Qué es eso?»,
Logré articular, mirando a la anciana. No es un demonio común. Es un demonio de hambre. Se alimenta del deseo, de la necesidad, de la miseria humana. Por eso escogió esta casa, este lugar lleno de dolor, de pobreza, de abandono. El chavo cayó de rodillas. Tenía los ojos en blanco. Tiene mi hambre, dijo. Me la robó. Y entonces, desde lo profundo de la habitación, la criatura habló. No con voz, no con sonidos, sino directamente en nuestras cabezas. La puerta se ha abierto. No podrán cerrarla para siempre. Don Ramón, con lágrimas en los ojos, gritó. Ciérrenla ya. Ciérrenla. Doña Clotilde alzó sus manos y murmuró palabras en latín, mientras todos los demás la rodeábamos. Juntos empujamos la puerta con todas nuestras fuerzas. Una fuerza invisible nos resistía, como si 1000 manos invisibles nos empujaran en contra. Pero lo logramos. La puerta se cerró de golpe con un sonido seco, final. Por ahora. Clavamos el armario nuevamente frente a ella. Sellamos con sal, con velas, con oraciones. El chavo se desmayó. Don Ramón cayó de rodillas y comenzó a llorar, abrazando a la Chilindrina. Doña Clotilde solo miraba a la puerta, respirando con dificultad. Y yo solo pensaba en lo que había visto. El hambre. El verdadero hambre. El que habita en las sombras. La puerta estaba cerrada. El armario volvía a cubrirla. Y aún así, esa noche nadie pudo dormir. Yo me quedé en la vecindad por precaución. Me senté en una silla junto a la entrada de la casa de Don Ramón, observando el mueble que ocultaba el umbral al infierno. A cada hora sentía como el frío en el ambiente se hacía más denso. Mis huesos crujían. El aire olía a óxido, a carne vieja, a desesperación. Doña Clotilde había encendido un incienso de olor amargo, que más que calmar, parecía irritar a la misma oscuridad. Ella no hablaba. Solo murmuraba oraciones antiguas que se deshacían en el aire antes de llegar a mis oídos. Los demás se habían refugiado en sus casas. Doña Florinda no dejó de abrazar a Kiko, temblando con cada pequeño sonido. El señor Barriga, avergonzado por haberse desmayado, fingía normalidad, pero su rostro estaba gris, como si la muerte le hubiese rozado. El chavo. Bueno, el chavo no despertaba. Y eso era lo más inquietante. Su cuerpo estaba tendido en la cama de Don Ramón. Respiraba, pero su rostro parecía ajeno, extraño. Tenía una expresión de paz. Antinatural. Como si, de alguna forma, se hubiera rendido por dentro. Como si algo le hubiera robado el alma y lo dejara solo en pausa. No lo despierten, dijo Don Ramón con voz rasposa. El niño tiene hambre, pero no la de siempre. Ahora es otra hambre. Más oscura. Nadie entendió bien qué quiso decir. Pero todos lo sentimos. Incluso la Chilindrina, que apenas se despegaba de su padre, lo miraba con miedo. Un miedo real. Como si ya no lo reconociera del todo. En algún momento de la madrugada, creí quedarme dormido unos segundos. Cuando abrí los ojos, Don Ramón ya no estaba en su silla. El mueble frente a la puerta estaba movido. Solo unos centímetros, pero suficiente para helarme la sangre. Don Ramón. Grité, poniéndome de pie. Escuché sus pasos dentro de su casa. Me lancé hacia adentro. Estaba frente a la puerta, con una mano apoyada en el marco, los ojos llorosos, temblando. Él me llama. Está dentro de mí. Dijo con voz hueca. Me susurra. Me muestra cosas. Me dice que tiene hambre y que yo puedo alimentarlo. Don Ramón, por favor. Debe resistir. Le supliqué, sujetándolo del hombro. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Tenía la mirada perdida. ¿Sabe lo que me dijo, profesor? Me preguntó, acercándose lentamente. Me dijo que cuando yo era niño, ya me observaba. Me dijo que cuando mi esposa me abandonó, él estaba ahí, viéndome. Que cada vez que el señor Barriga venía a cobrarme la renta y yo no tenía con qué pagar, él sonreía desde su prisión. Yo di un paso atrás. La atmósfera en la habitación era sofocante. Las paredes parecían latir como si respiraran lentamente. Eso no es real, Don Ramón. Es una ilusión. Es un demonio, manipula lo que sentimos. ¿Y si no lo es? Preguntó, con un hilo de voz. ¿Y si ese demonio soy yo? En ese momento, el chavo se incorporó en la cama sin previo aviso.
Ya viene. Susurró, con una voz que no era la suya. La habitación se oscureció de inmediato. Como si la luz se apagara desde dentro, sin tocar los focos. Solo quedaba la luz de la vela negra de doña Clotilde, que empezó a parpadear violentamente. Las paredes crujieron. Del marco de la puerta comenzaron a salir hilos de sombra, como tentáculos invisibles, que reptaban por el suelo buscando carne. Doña Clotilde entró rápidamente al cuarto, lanzando un puñado de sal al suelo y gritando. No. No lo dejen salir otra vez. Los tentáculos retrocedieron, siseando como serpientes quemadas. La vela se apagó, y por un instante, todo fue oscuridad. En esa oscuridad, todos escuchamos lo mismo. Uno de ustedes me pertenece. La luz regresó con un parpadeo espasmódico. El chavo volvió a desmayarse. Don Ramón jadeaba, arrodillado frente a la puerta. Doña Clotilde lo sujetaba de los hombros, repitiendo oraciones, temblando. Y entonces lo supe. Lo supe con el corazón. Aquel demonio no había sido derrotado. Solo estaba jugando con nosotros. Había dejado la puerta abierta en nuestra mente, en nuestro miedo. Y ahora buscaba un cuerpo para quedarse. Salí al patio. Las estrellas estaban apagadas. No había luna. El cielo era una manta negra sin fin. Y ahí, en el centro del patio, frente a todos los vecinos, me atreví a decir lo que ninguno quería escuchar. Ese demonio no se fue. Doña Florinda me miró con pánico. ¿Qué quiere decir, profesor? No está detrás de la puerta. No está en la casa. Está aquí. Entre nosotros. Kiko empezó a llorar. Yo no quiero que se me meta, mami. No quiero que me coma. Doña Clotilde, exhausta, solo susurró una frase antes de derrumbarse en su silla. Ya eligió a su recipiente. Y en ese momento, una risa tenue, lejana, profunda, retumbó por los pasillos de la vecindad. Una risa que no provenía de ningún ser humano. Una risa que aún escucho cuando cierro los ojos. Pasaron 3 días desde que la puerta fue cerrada. 3 días en los que la vecindad entera pareció detenerse en el tiempo, como si todos estuviéramos atrapados en una pausa. Una espera. El chavo no comía. Ni siquiera hablaba. Don Ramón no dormía. Caminaba en círculos por el patio, murmurando cosas incoherentes. Y doña Clotilde, cada vez más débil, apenas salía de su casa para esparcir sal en las esquinas y encender velas que ardían con llamas azules. Yo ya no era el mismo. Mi mente, acostumbrada a la razón, luchaba por mantener la cordura. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver ese cuarto negro. Sentía su frío. Escuchaba el susurro. Uno de ustedes me pertenece. Y vendré por los demás. El cuarto seguía sellado, pero algo dentro de nosotros ya estaba roto. La noche del tercer día fue distinta. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, grises, como ceniza suspendida. La niebla rodeaba la vecindad. No se escuchaban ni los pasos de los gatos, ni los grillos. Solo un silencio sepulcral. El señor Barriga se había marchado por temor. Dijo que volvería cuando las cosas se normalizaran. Pero sabíamos que eso jamás ocurriría. Don Ramón se quedó parado frente a la puerta todo el día. No hablaba. No parpadeaba. Solo miraba. Su piel estaba pálida. Sus manos temblaban, pero no por frío. Era como si algo se estuviera apoderando de él desde adentro, lentamente. La chilindrina ya no lo llamaba papito. Lo miraba como si viera un extraño en su lugar. Y entonces, ocurrió. A la medianoche, la vela de doña Clotilde se apagó por sí sola. Y con ello, la puerta comenzó a vibrar. No como antes. No como un temblor o un golpe. Esta vez era distinto. Era un latido. Como el corazón de una bestia gigantesca. Bum. 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 Con cada pulsación, una grieta nueva se formaba en el piso bajo la puerta. Doña Clotilde corrió hacia ella, extendiendo sus brazos, susurrando un cántico. Pero entonces gritó. Una sombra emergió de la rendija inferior de la puerta. Era líquida, densa, y se arrastraba como un manto negro con vida propia. Subió por las paredes, cubrió el techo, y cayó sobre don Ramón. El grito de don Ramón. Aún me persigue. No fue un grito humano. Fue como el rugido de una jauría devorando carne viva. Se arqueó hacia atrás, sus ojos giraron completamente.
De su boca salió una bocanada de humo negro, espeso. Se desplomó al suelo. «Papito», gritó la Chilindrina, corriendo hacia él. Pero no era él. Sus ojos se abrieron. Pero ya no eran los de Don Ramón. Eran completamente negros, sin iris, sin blanco. La sombra lo había poseído. Y sonrió. ¿Qué? ¿Esperaban un milagro?, dijo con una voz profunda, múltiple, como si varios seres hablaran a través de él. Todos retrocedimos. Yo intenté acercarme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo era tan intenso que me paralizó por completo. Solo podía mirar. ¿Quién eres?, grité con lo que me quedaba de valor. El ser dentro de Don Ramón inclinó la cabeza. He tenido muchos nombres. Pero aquí, pueden llamarme el hambre. La tierra tembló bajo nuestros pies. Durante siglos he esperado. Ustedes me liberaron. Me dieron forma. Me ofrecieron al niño más hambriento. Pero su alma es pura. No pude quedarme en él, dijo, girando hacia el hinchavo, que dormía aún. Así que tomé la segunda alma más débil. Miró a la Chilindrina y sonrió. Pero no te preocupes, pequeña. Él ya no sufre. Está conmigo. Todos sus dolores se han ido. La niña sollozaba. Doña Clotilde levantó su rosario con temblor en las manos. Te ordeno, en nombre de la luz, que lo liberes. El demonio rió. Una carcajada seca, hueca, sin alma. Luz. Aquí. En este lugar podrido de abandono, pobreza y olvido. No hay luz aquí, anciana. Pero entonces, algo ocurrió. La vela negra, aquella que había sido apagada, se encendió por sí sola. Una llama blanca, pura. El demonio se cubrió el rostro y gritó como una bestia herida. No. Él no debe intervenir. ¿Quién?, pregunté, sin entender. Doña Clotilde respondió, llorando. Dios. Él aún está aquí. La llama creció. Se extendió como un círculo de fuego blanco. El cuerpo de Don Ramón convulsionó violentamente. La sombra que lo poseía comenzó a ser arrancada de su pecho como un parásito expulsado. El grito fue atroz. El rostro de Don Ramón se deformó, sus ojos lloraban sangre, sus labios murmuraban. Perdónenme. Por favor. Cuiden a mi hija. Y entonces, con una explosión de luz, el demonio fue arrancado. La sombra desapareció en el techo. El cuerpo de Don Ramón quedó tendido, inerte. La vela se apagó. Y el silencio volvió. Nos acercamos. Doña Clotilde revisó su pulso. Estaba vivo. Pero algo en él se había ido para siempre. El chavo despertó, débil, hambriento, confundido. ¿Ya pasó?, preguntó. Sí, le dijo doña Florinda, abrazándolo. Yo observé a Don Ramón. Su pecho subía y bajaba. Pero sus ojos no se abrieron. No volverían a ser los mismos. Y entonces, lo escuchamos. Desde dentro de la casa, desde la misma puerta ya cerrada, una última frase retumbó en nuestras mentes. Volveré. Cuando vuelvan a tener hambre. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.